Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 11. Compartir la historia de Jesús. Jesús y sus discípulos desembarcaron al otro lado del mar de Galilea, en una región llamada Gadara. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿De los sepulcros? Sí, este hombre vivía allí y nadie podía atarle, ni siquiera con cadenas, porque cuando lo hacían, hacía pedazos las cadenas y desmenuzaba los grillos. Nadie podía dominarle y se la pasaba dando gritos e hiriéndose con piedras. Como Jesús sabía exactamente lo que le pasaba, le habló directamente al demonio. Sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Cómo te llamas? Llámame Legión, porque somos muchos. ¿Y Jesús se asustó? Por supuesto que no. Estos demonios estaban acostumbrados a asustar a la gente, pero ahora, al ver a Jesús, los asustados eran ellos, y le rogaron al Señor que los enviara dentro de unos cerdos que se encontraban paciendo cerca de la escena. Jesús les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron de este hombre y entraron a los cerdos, que eran como 2000, y todos cayeron en el mar por un despeñadero, y allí se ahogaron. ¿Y qué pasó con el endemoniado? Quedó libre, y cuando la gente de la ciudad y de los campos salió a ver lo que había sucedido, vieron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Así que le rogaron a Jesús que se fuera de ese lugar. ¿Echaron a Jesús? Eso hicieron. Pero cuando Jesús se montó en la barca para irse, el que había estado endemoniado, el mismo que minutos atrás le rogaba que no lo atormentara, ahora le rogaba algo muy distinto. Déjame estar contigo, Señor. Pero Jesús tenía otros planes para él. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta historia, que encontramos en Marcos 5 del 1 al 20, termina diciendo que este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Lo notan? Decápolis significa 10 ciudades. Este hombre testificó acerca de Jesús en 10 ciudades, y cuando Jesús volvió, miles de personas estuvieron receptivas al mensaje de Cristo. Hoy día no puede ser distinto. Si queremos alcanzar a las personas, debemos testificar acerca de Jesús. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos lograr que Jesús sea el centro de nuestro testimonio? En primer lugar, con Jesús en la boca. Hay cristianos que a la hora de testificar colocan en el centro de su testimonio todo lo oscuro de su vida pasada y finalizan contando cómo Jesús los alcanzó. No dudamos de que lo hagan con muy buenas intenciones, pero esa no es la mejor manera de testificar. Debemos ubicar nuestro encuentro con Jesús en el centro de nuestro testimonio, y esto debe marcar un antes y un después. Es decir, sí podemos contar lo oscuro de nuestra vida pasada, pero el encuentro con Jesús debe estar en el centro, y luego debemos decir todo lo que Él ha cambiado en nuestras vidas. En Efesios 2, Pablo nos presenta ese antes y ese después. En los versículos 1 al 3 se nos dice lo que éramos antes de Jesús: muertos en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo el dominio del diablo, desobedientes, haciendo nuestra propia voluntad, hijos de la ira. Pero de los versículos 4 al 10 se nos indica lo que somos después de un encuentro sincero con Cristo: vivos en Cristo, sentados en los lugares celestiales, salvos por la fe, disfrutando de las riquezas de su gloria, realizando buenas obras, hijos de Dios, hechura suya.
Es cierto que muchos de nosotros éramos terribles, pero no nos jactemos de eso. Jactémonos de que hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La transformación que el Señor hace en nuestras vidas es lo que realmente impacta, y fue la razón por la que en Decápolis muchos recibieron a Cristo gracias al testimonio de quien antes estuvo endemoniado. La segunda manera de lograr que Cristo sea el centro de nuestro testimonio es con Jesús en nuestras vidas. ¿Qué usamos cuando queremos resaltar algo que está escrito? Un resaltador. ¿Y cuando queremos borrarlo? Un borrador. Correcto. Lo que decimos acerca de Jesús queda escrito en el corazón de las personas. Nuestras vidas deben ser como un resaltador que haga brillar lo que sale de nuestra boca. Pero lamentablemente, muchas veces nuestras vidas, en vez de ser como un resaltador, son como un borrador. Borramos con nuestros actos todo lo lindo que hemos dicho acerca de Jesús, y eso puede llegar a ser muy decepcionante para aquel que nos escucha. Ya hemos contado cómo Juan y su hermano Jacobo le pidieron permiso a Jesús para orar porque cayera fuego del cielo para destruir a los samaritanos. Lo que no hemos dicho aún es que años después, el mismo Juan fue a Samaria y oró para que cayera fuego del cielo, pero no un fuego destructor, sino el fuego del Espíritu Santo sobre los samaritanos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este evento nos demuestra que en la primera escena la vida de Juan era como un borrador. Lo que hacía era contrario a lo que decía, pero cuando maduró en la fe, su vida llegó a ser como un resaltador. Lo que hacía confirmaba lo que decía. El mayor testimonio del cristianismo es una vida cambiada. Esto no significa que nunca cometeremos errores, pero sí significa que el amor de Cristo fluirá a través de nuestra vida, y a través de ese amor seremos una bendición para quienes nos rodean. La tía Elena así lo confirma. El amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Y en tercer lugar, con Cristo en nuestras mentes. Las mayores luchas del cristiano no se dan en el terreno de las palabras ni en el terreno de la vida pública. Las mayores luchas del cristiano se dan en el terreno de la mente. Es como un ring de boxeo donde permanentemente se enfrentan dos poderosos oponentes. En esta esquina, con 6 victorias, 2 de ellas por nocaut, 4 empates y 7 derrotas, La Duda. Y en la otra esquina, con 7 victorias, 3 de ellas por nocaut, 4 empates y 6 derrotas, La Fe. La duda y la fe son adversarios que se enfrentan en el terreno de la mente. Cuando la duda es el campeón vigente, nuestro testimonio es débil y poco creíble. Pero cuando la fe es el campeón, nuestro testimonio es poderoso e impactante. Si no tenemos la seguridad personal de la salvación en Jesús, no es posible compartirla con otra persona. No podemos compartir lo que no tenemos en nosotros mismos. Hay cristianos que viven en un estado de incertidumbre perpetua, preguntándose si alguna vez serán lo suficientemente buenos como para ser salvos. Pero como un sabio y viejo predicador dijo una vez, cuando me miro a mí mismo, no veo posibilidad de ser salvo. Cuando miro a Jesús, no veo posibilidad de perderme. La palabra de Dios nos asegura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo debe ser el centro de nuestro testimonio, y cuando Jesús domine nuestras palabras, nuestra vida y nuestra mente, seremos un canal de bendición para todos los que nos rodean. Y entonces podremos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Complementa estos estudios con el libro El mensaje. Un muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Como cada sábado estamos aquí entregando los avisos para ustedes. Bueno, les recordamos que sus diezmos y ofrendas los pueden hacer llegar por una transferencia electrónica a nuestra iglesia o bien comunicarse con nuestra hermana Mirna Pincheira para que alguien pueda ir hasta su hogar a recogerlos. Ya no olvidemos seguir ofrendando y diezmando. También les recordamos que el culto de oración se hace por Zoom, que todas las semanas es el mismo ID y no necesitan contraseña, así que para que se conecten todos los miércoles a las 7:30 de la tarde el culto de oración. También la escuela sabática se está haciendo por Zoom y la misma historia, ¿no es cierto? Es el mismo ID y no necesitan contraseña. Ya todos los sábados a las 9:30 nos estamos reuniendo para estudiar la lección, así que están cordialmente invitados. Hoy día el culto de tarde comienza a las 5:45 y vamos a empezar a estudiar sobre el Espíritu Santo. Hoy día el tema es ¿quién es el Espíritu Santo? Nuestro hermano Sergio Arevalo nos va a estar acompañando. Ahí está el ID y la contraseña, como siempre, ¿no es cierto? Esos no cambian, son los mismos todos los sábados. Así que los invitamos porque hoy día vamos a conocer quién es el Espíritu Santo. Y también les invitamos que puedan seguir con nosotros sintonizándonos ahí porque vamos a seguir estudiando este tema. Ya la idea es que lo estudiamos en profundidad. Así que están todos invitados a las 5:45. Y luego a las 7 de la tarde por el canal de YouTube A Pruebas los Ríos vamos a tener otro ciclo, ¿no es cierto?, de las charlas de salud, ¿ya? En vivo, ¿no es cierto? Ahí está el canal para que ustedes puedan conectarse hoy día y poder aprender un poquito más de la salud. Hemos estado aprendiendo bastante con estos temas y recuerden que también quedan grabados para que ustedes los puedan compartir con sus amigos, sean de la iglesia o no, y por sus redes sociales. Bien, queridos hermanos, vamos a orar para comenzar el culto divino. Inclinemos el rostro. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te pedimos, Padre Santo, de que te quedes en este culto y también que bendigas a cada uno de los que tienen parte. Por Jesús te pedimos todo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Feliz sábado. El alma
Provad y ved. Historia de hoy. Club Luceiros da Fronteira. El bosque crece todos los días. Todos los días llueve. Todos los días hay sol. El río es nuestra única carretera y nuestra mayor fuente de riquezas. Las personas de este lugar más distantes del Amazonas aprenden a hablar muchos idiomas, porque de un lado está Colombia y del otro lado está Perú. Esta triple frontera recibe gente de todo el mundo. Es aquí donde estamos y desde aquí partimos. Somos el Club de Desbravadores, Lucero de la Frontera, de la ciudad de Tabatinga, selva amazónica. Todos los días yo pensaba, ¿cómo podría ir al Camporí sudamericano en Barretos? Y todas las familias se unieron para que esos niños realizaran el gran sueño de sus vidas. Directores, líderes y consejeros le dedicaron sus vidas a este proyecto. Nuestros mayores desafíos fueron la distancia y el costo del viaje. Para llegar al Camporí, tendríamos que viajar 5 días en barco hasta llegar a Manaus, tomar un avión a Sao Paulo y desde allí viajar 350 kilómetros en bus hasta la ciudad de Barretos. Seguimos adelante, economizando, recaudando fondos y consiguiendo auspicios. Mi experiencia ministerial como pastor fue tremendamente enriquecida al acompañar paso a paso a este maravilloso y bendecido proyecto de Dios. La euforia se apropiaba de todo el mundo, porque dentro de ese gran barco el sueño se estaba comenzando a realizar. Todas las cosas eran novedades para la mayoría de esos niños. Muchos de ellos nunca habían salido de Tabatinga a ningún lugar. El barco, el paisaje, los juegos, los momentos espirituales, todo era fascinante para el Club Lucero de la Frontera. Nuestra voz fue escuchada por más de 100,000 desbravadores y por todo el mundo a través de Internet. Y millones de personas oraron por nuestro viaje, oraron por nuestra vida, para que llegáramos y regresáramos con seguridad. El sueño se concretaba. Esos niños ya no eran los mismos. En ese momento, Tabatinga estaba en la cima del mundo. Los programas en la arena central, los mensajes espirituales, las actividades deportivas, los desafíos en los circuitos de aventura, las nuevas amistades, el intercambio cultural con desbravadores de toda Sudamérica transformaban sus vidas para siempre. Fue muy emocionante. Por primera vez andar en avión, en barco, fue genial. Con mis amigos también nos divertimos. Llegué a la ciudad de Barreiros y conquisté mi sueño. Estoy demasiado feliz, no saben lo alegre que me siento estar aquí con mi club. Yo hace 2 años salí de mi país, salí de donde vivía para estar más cerca de ellos y hoy por fin se realizó mi sueño. 2 años de mucha lucha, de mucha dedicación. En este momento podemos disfrutar de nuestro trabajo. Dios bendijo enormemente este proyecto y es por eso que estamos aquí. Tras 17 días, desde la salida de Tabatinga, todos los desbravadores del Club Lucero de la Frontera regresaron sanos y salvos a sus hogares. Alabado sea Dios por ese milagro. Probad y ved. Y ahora, mis queridos hermanos, yo los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Hola queridos hermanos, vamos a orar por los diezmos y ofrendas, así que los invitamos a inclinar su rostro.
Querido Padre Celestial, santificado y glorificado su nombre, mi Señor. Gracias le queremos dar por un día más de vida. Gracias porque nos pudimos reunir como hermanos virtualmente, pero de todas formas nos podemos reunir y estamos muy agradecidos por todo eso. Gracias por todas las bendiciones que nos ha dado durante toda la semana. Gracias por cuidarnos, protegernos, mi Señor, por siempre bendecirnos, por siempre estar con nosotros. Y le queremos pedir que en especial usted pueda bendecir estos diezmos y ofrendas, mi Señor, que usted pueda hacer con ellos, que usted pueda darle sabiduría a las personas para que puedan administrar bien y que todo sea para honra y gloria de su nombre, mi Señor. Gracias le queremos dar por todo y pedirle que usted pueda hacer con las personas que no pudieron dar, que usted pueda proveer para cada uno de ellos y que se pueda utilizar todo esto para el avance de su obra. Gracias por todo, oramos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! El sábado es un día especial, en él puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Canta conmigo. Cantar alabanzas al Creador, oír que en la cruz por mí murió. Me nace decir de corazón: Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. ¡Feliz sábado, queridos niños! Reciban un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y ustedes también abracen al que está ahí a su lado, porque hoy es el día más especial de toda la semana y debemos estar felices compartiendo con nuestra familia, adorando a nuestro Dios. Hoy recordaremos por qué es importante este día del Señor. Muchos pasajes de la Biblia nos hacen recordar la importancia de guardar el día sábado. El Señor nos dejó el ejemplo. En el libro de Génesis capítulo 1 podemos encontrar todo lo que Él hizo durante la semana, antes de llegar al séptimo día. Ahora acompáñame y juntos recordemos lo que Dios hizo día por día antes de llegar a este día tan especial, al día sábado. ¿Y cómo estaba la tierra? La Biblia dice que la tierra estaba desordenada, así que el Señor se puso manos a la obra. Todo estaba oscuro y el primer día dijo el Señor: hágase la luz. El segundo día separó las aguas de los cielos. El tercer día hizo que todo se embellezca de verde. Puso las flores, las plantas y grandes árboles con deliciosos frutos. El cuarto día el Señor creó las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. El quinto día ya tuvimos las aves y todos los animales marinos. Y el sexto día el Señor terminó creando a todos los animales que caminan, al hombre y a la mujer. ¿Y qué hizo el Señor el séptimo día? Reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿Y nosotros estaremos haciendo estas tres cosas? En el hogar de Paulo y Cristina recuerdan muy bien esas tres palabras. El día viernes a la puesta del sol, toda la familia ya está vestida con una ropa especial, adorando al Señor a través de las alabanzas y del estudio de la Biblia. Al día siguiente, el día sábado por la mañana, está prohibido levantarse tarde, pues toda la familia debe de participar de la escuela sabática y el culto divino. Y el almuerzo también es muy especial. La mesa está decorada como si fuera un cumpleaños, un día muy especial. La comida que se sirve ese día es totalmente distinta al resto de la semana.
Paulo y Cristina también recuerdan que deben de dejar por ese día los juguetes en su lugar, pues el día sábado no les pertenece a ellos, el día sábado le pertenece a Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11 nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mas el séptimo día descansó. Jesús participó activamente de toda la creación y nos dio la redención muriendo en la cruz por nuestros pecados, haciéndonos nuevas criaturas y dándonos una nueva vida. Entonces le pertenecemos a Dios por creación y redención. ¡Qué bendición es tener un día especial para adorar al Señor! Chicos, recuerden siempre, guardar el séptimo día es una regla divina que debe de ser respetada con alegría, pues el Señor tiene grandes bendiciones para aquellos que la respetan. Repetimos nuestro versículo de memoria, se encuentra en Éxodo capítulo 31, versículo 13. Vamos a leerlo juntos. Guardaréis mis días de reposo porque son señal entre mí y vosotros. El Señor nos dio un día de toda la semana para poder adorarlo de todo corazón y como dice su palabra, aún estando en casa, todos lo podemos hacer. ¿Oramos? Junta tus manitos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque tú nos diste este día tan especial para disfrutar de tu compañía y poder adorarte, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer siempre tu voluntad en este día especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Niños, que Dios los bendiga y sigamos disfrutando de este maravilloso día. Nos vemos hasta el próximo sábado. ¡Wow! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Tenemos nuestra página de Facebook, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y también nuestro Instagram, Ministerio Niños y Adolescentes. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. Este dibujo animado fue hecho especialmente para que los niños aprendan de Dios y de su amor. Nos vemos en Feliz 7 Play. ¡Feliz sábado! Real sacerdote, allí en el cielo, aleluya, oh aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más alto, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de todo aquel que redimió mis faltas fue en el santuario. Me une más en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel
has sido fiel. Mis faltas borré en el santuario. Me unen más en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas en el santuario. Me unen más en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas en el santuario. Me unen más en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Amén. Hermanos, tengan todos ustedes un feliz sábado, que el Señor bendiga a su iglesia. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana y antes de abrirlas voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta mañana y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda ungir, porque vamos a estudiar tu palabra y necesitamos, Señor, comprenderla, entenderla, para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Bendice a tu Iglesia Central de Valdivia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien. Vamos a buscar en Colosenses, la epístola a los Colosenses, la epístola que escribe el apóstol Pablo a Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 13, que esto nos va a servir de base para lo que vamos a estudiar esta mañana. El versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses, dice lo siguiente: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí está hablando de dos reinos: reino de las tinieblas y el reino de su amado Hijo, que tiene que ser el reino de la luz. Ahora, antes de hablar de estos dos reinos, primero veamos los significados de cada palabra. La primera palabra es tinieblas. Bueno,
En forma general, las tinieblas son ciertos, tiene sinónimo de oscuridad que nosotros no podemos ver. Pero también en el otro contexto, la palabra tinieblas tiene que ver con ignorancia, ¿ya? Tiene que ver con falta general de instrucción, si bien digo, o también de conocimiento, especialmente conocimientos abstractos o relativos a la moral. La ignorancia es la suma de confusiones, en la parte teológica ese es el alejamiento de Dios, es la oscuridad por falta de luz moral, es corrupción y pecaminosidad. La luz es una forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y las propaga mediante partículas llamadas fotones. Ahora, veamos estas palabras frente a las enseñanzas de la Biblia para que podamos entender lo que significa reino de las tinieblas y reino de la luz. Vamos a comenzar con las tinieblas y ahí tengo varios versículos porque quiero que lo veamos bíblicamente. En primer lugar, tinieblas se usa simbólicamente para referirse a la ignorancia espiritual. Salmos capítulo 82, versículo 5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, también todo, y dice que también tiemblan todos los cimientos de la tierra. Segunda cosa, tinieblas en la Biblia se usa para referirse a la maldad. Por el camino de los malvados, pero el camino de los malvados es la oscuridad y no saben en qué tropiezan, dice Proverbios capítulo 4, 19. También se usa para referirse a la condición espiritual, ¿ya? Que es el esfuerzo de descuidar la verdad o ser indiferente a ella. Lucas 11:35 dice, cuidado pues, no sea que la luz que en ti hay no sea luz, sino tiniebla. También se usa cuando se relaciona con las dificultades y problemas en la vida. Segundo Samuel 2:29 dice, tú eres, oh Jehová, mi lámpara, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Tinieblas también bíblicamente significan confusión e incertidumbre. Y van a tientas, dice Job 12:25, y van a tientas como en tinieblas sin luz y los hace errar como borrachos. Y en el plano espiritual el pecado ocasiona la oscuridad moral e impide el crecimiento espiritual. Y esto anula por completo la percepción de los temas sagrados. Ahí en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 dice lo siguiente, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Como vemos, la oscuridad y las tinieblas también identifican al gobierno de Satanás. La Biblia le llama las potestades de las tinieblas. Ahora, en el asunto de la luz, Dios es la luz perpetua. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, dice Juan ahí en su primera epístola, Juan 1, versículos 5 y 7, primera Juan. Pero si andamos en la luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Jesús es la luz, ¿cierto? Es porque Jesús es la misma esencia de la luz. Por eso David proclama, Jehová es mi luz. La palabra de Dios es luz. Y el creyente, ¿cierto?, que sigue a Cristo también se transforma en luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Lo dijo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 14. Entonces, teniendo claro estos dos conceptos, yo quiero que vamos a ver un poco del reino de las tinieblas. Y vamos a Isaías capítulo 14, vamos a buscar Isaías capítulo 14, el versículo 12 al 14. Isaías 14, versículo 12 al 14. Mire lo que dice ahí. Yo creo que son versículos que todos conocemos claramente. Dice ahí el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, la historia del reino de las tinieblas comenzó allá, arriba en el cielo, con la aspiración de Lucifer de apropiarse del trono de Dios. Y como dice Isaías, versículo 14, ¿cierto? Como dice ahí, que lo leímos, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense que su aspiración no era llegar a tener el carácter de Cristo. No, su aspiración era codiciar el trono, la posición y la autoridad de Cristo. Y así fue como comenzó el reino de las tinieblas ahí arriba en el cielo. Ahora, después de haber despreciado todas las oportunidades que Dios le dio para arrepentirse, Satanás fue echado del cielo. Y el único lugar que le faltaba para introducir sus ambiciones de dominio fue aquí en la tierra. Y aquí en la tierra logró introducir en Adán y Eva sus ambiciones de dominio, sus ambiciones de poder y rebelión contra Dios. Los indujo, ¿cierto?, a una desobediencia abierta contra las órdenes de Dios. Ahora, con la caída de nuestros primeros padres, se establece entonces el reino de las tinieblas. Y ellos, ¿cierto?, Adán y Eva, con su desobediencia, aceptaron otro gobierno, el gobierno de Satanás. Eva, halagada y hechizada, no descubrió el engaño, codició lo que Dios había prohibido, confió en su sabiduría, es decir, en la sabiduría de Dios, echó a un lado la fe, la llave del conocimiento, dice la sierva del Señor en el libro de la Educación, página 24. Y en la siguiente página, ella dice lo siguiente: en la fruta no había nada de venenoso y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazamiento de su oportunidad fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. El hombre perdió todo porque prefirió oír al engañador en vez de escuchar a aquel que es verdad, el único que tiene entendimiento. Desde ese momento, Satanás entonces es declarado el príncipe de este mundo, como dice Juan, y también, como dice Pablo, el Dios de este siglo, el príncipe de las potestades del aire. Y así Satanás se convierte en el rey del reino de las tinieblas aquí en la tierra, ejerciendo su autoridad en los seres humanos que permanecen en su vida de pecado también y en rebelión contra Dios. Ahora, Satanás no está solo, tiene sus secuaces que hacen su obra de maldad. ¿Y cuál es la obra de maldad que hacen ellos? Procuran por todos los medios que los seres humanos se alejen del reino de la luz.
Entonces, la pregunta: ¿en qué condiciones estamos nosotros los seres humanos que nacemos en el reino de las tinieblas? Pablo dice ahí en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Eso significa que todos nosotros los que hemos nacido en este reino de las tinieblas tenemos naturaleza pecaminosa. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, dice Salmo 58:3. Es decir, que nosotros desde que nacemos ya tenemos tendencias, tenemos ya inclinaciones para desviarnos de los caminos de Dios. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice David ahí en Salmo 51:5. Es decir, que nuestros genes ya tienen los defectos y flaquezas de nuestros progenitores. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay cosa sana, dice Isaías 1:6. Es una figura esta literaria para expresar que el ser humano no tiene en su ser nada sano, moralmente hablando. Sin Dios, uno está enfermo. Los actos del ser humano son pecaminosos. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 15, y después el versículo 19. Y ahí dice Pablo, hablando de esta situación: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y el versículo 19 dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que está en mí. Es decir, hacemos lo que no es correcto hacer. Y Pablo dice ahí en Romanos 3:19: no es justo ni aún uno. Y el profeta Isaías compara los actos humanos como trapos de inmundicia. Y el profeta Jeremías dice por ahí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pedro en su segunda epístola ahí dice que los malos hábitos crean un poder que nos ata. Juan capítulo 8:34 nos dice que los pecados que cometemos en forma continua nos convierten en esclavos. El ser humano obedece fácilmente sus malos hábitos y vive por ello, porque lamentablemente esa es nuestra naturaleza. Y en esta condición es total de esclavitud, porque cuando queremos salir nos cuesta mucho salir, por eso somos esclavos del pecado, y en esta situación estamos sometidos nosotros al reino de las tinieblas. El que vive bajo el dominio implacable del reino de las tinieblas practica los deseos del diablo, que están en enemistad contra Dios y el prójimo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 5 dice lo siguiente: habrá amadores de sí mismo, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Esta, hermanos, es una pequeña lista de los deseos diabólicos que sus súbditos practican en el reino de las tinieblas. Pero no todo está perdido, porque Cristo plantó su cruz en el reino de las tinieblas para liberarnos y trasladarnos al reino de las luces. Colosenses 1:13 dice: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces Cristo es llamado el libertador. Él es el que nos rescata de la servidumbre de Satanás.
Su muerte, ¿cierto?, fue el precio que Jesús tuvo que pagar para liberarnos del pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la Biblia. Y por lo tanto nosotros ya no estamos sujetos a una autoridad usurpadora, porque Jesús vino para destruir las obras de Satanás. Con su cruz plantada en el reino de las tinieblas, Cristo nos conduce por fe al reino de la gracia. Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que renaciese la gracia por la fe en la justicia, para vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa vivir en la gracia de Dios y vivir en el reino de la gracia? Dos cosas. Primero, es una expresión o gesto de voluntad de parte de Dios para la humanidad pecadora. Y el objetivo, concederle a la humanidad todo el favor divino, darles de su amor con mucha generosidad, sin límites, tener especial y suprema consideración a través de Cristo. En otras palabras, es el abundante amor divino con los pecadores en la palabra de Cristo, el Espíritu Santo y Dios el Padre. Ahí en el capítulo 1 de Romanos, Pablo describe al pecador que vive negando a Dios. Ahí está en abierta rebelión con Él, que ha vivido deshonrando el nombre de Dios y lo ha despreciado, que el hombre ha blasfemado el nombre de Dios, y que este ser humano no merece en lo más mínimo la bondad de Dios. Este ser humano, a pesar de todos estos actos de rechazo, fíjense que Dios está dispuesto a considerarlo con mucho amor, con mucho cariño. Esta es la gracia de Dios. En segundo lugar, Dios ha seguido tomando en cuenta al hombre con amor, con paciencia, con bondad, para que el ser humano, al sentir ese gran amor de Dios, lo lleve al arrepentimiento. El amor transformador de Dios es ilimitado, abarca a todas las personas. Él no hace acepción de personas, porque Él vino a morir para todos, hasta para el que nosotros creemos que no puede tener perdón. Dios, Jesús, murió por él. Llega a tener cuando el pecador entra en este reino, es llevado por el Espíritu Santo a Cristo. Y llega a tener una profunda admiración y amor por todo lo que Jesús hizo por él. Y reconoce su propia impotencia y necesidad y acepta a Cristo por fe y se entrega a Él. Ahora, la vida perfecta de Jesús, su obediencia perfecta hasta la muerte, le proporciona a ese hombre arrepentido su justificación. Luego, los cristianos, mediante la unión con Cristo, reciben la promesa de la salvación y el poder activo que transforma su vida. Y ya termino. Hemos permanecido bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Hemos vivido cumpliendo sus deseos. Hemos vivido en abierta rebelión contra Dios y su palabra. Sin embargo, Dios mismo, a través de Jesús, llegó a plantar su cruz en el reino de las tinieblas para liberarnos del veneno del pecado. Así como en los días de Moisés, el pecador que era mordido por una serpiente venenosa miraba la cruz de bronce que se levantaba, así también Cristo devuelve a la vida al que la mira.
Hoy esa cruz levantada en el desierto del pecado y nosotros mordidos por el pecado de la desobediencia, el orgullo y la impureza, nosotros hoy día podemos mirar con fe a esa cruz y vivir. La cruz de Cristo es la que nos da el acceso al reino de la gracia. Y en este contexto de salvación somos llamados hijos de Dios, verdaderos mayordomos de los bienes de Dios. Y es aquí, en esta experiencia, donde se inicia la verdadera mayordomía del ser humano. La mayordomía se inicia con nuestra salvación. Es decir, reconociendo a Jesús como nuestro verdadero Señor y dueño de nuestras vidas. Él nos compró con su sangre preciosa y tú y yo hoy día podemos mirar a la cruz y vivir. Lo que yo te llamo hoy a hacer es que, y me llamo a mí mismo también, acerquémonos a Jesús por fe y confiemos en sus palabras. Y que se graben en nuestras mentes las siguientes palabras y que sea ese nuestro deseo. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador personal y que el Espíritu Santo me conceda hoy esta seguridad de vivir una nueva experiencia en el reino de la gracia. Que ese sea tu deseo y que ese también sea mi deseo. Que Dios te bendiga y te guarde.